Muy buenos días a todas y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el webinar. Hablemos claro sobre la igualdad de género en las empresas. Según el Informe Global de Brecha de Género 2020, al ritmo actual que llevamos, todavía nos faltan 100 años para cerrar la brecha de género en los ámbitos de la política, la economía, la salud y la educación. Con este evento, Consortium Legal y ONU Mujeres, pretendemos ser parte de la conversación y esfuerzos para generar conciencia sobre la importancia de este tema y hacer un llamado a que más empresas adopten políticas de igualdad de género y que continúen rompiendo sus techos de cristal. El día de hoy conversaremos de la mano de nuestros abogados de Consortium Legal, Andrés Martínez y Fabiola Sáenz, ambos integrantes del Comité de Equidad de Género de la firma, quienes nos estarán hablando sobre el marco normativo en Centroamérica y por dónde nuestra región debe avanzar en términos jurídicos. En la segunda parte de nuestro webinar nos acompañará Gabriela Mata Marín. Ella es especialista nacional del sector privado de ONU Mujeres en Costa Rica y es la coordinadora del programa Ganar Ganar. Hoy nos estará conversando sobre cómo implementar los principios de empoderamiento de las mujeres en las empresas. Muchas gracias a todos y todas. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Fabiola Sáenz. Días. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes hoy compartiendo un poco de estos temas de igualdad de género que tanto me apasionan. Para dar inicio a la presentación, voy a empezar con un análisis que hemos realizado en la legislación, como lo mencionó Jessie, a nivel de Centroamérica en cuanto a temas de igualdad eh, en las empresas. Siendo que la información es extensa, ya que involucra a los 5 países, me voy a concentrar en los highlights de cada país, comparando las buenas prácticas o bien apuntando los retos. Sin más preámbulo, doy comienzo. Ok, en cuanto al tema de la maternidad en las empresas, encontramos 4 áreas específicas o especiales, principales, en las cuales existe regulación en todos los países. Tenemos en el área de la maternidad, todos los países cumplen con licencias de maternidad. Sin embargo, hay países que no cumplen con el mínimo establecido por la OIT, que son 14 semanas o bien 98 días. En este caso, solamente El Salvador y Costa Rica cumplen o exceden en este mínimo de días que debería de tener la mujer una vez que da a luz a su hijo. Existe otro aspecto muy importante en cuanto a la remuneración de estas licencias de maternidad, las cuales juegan un papel negativo para las mujeres, ya que tiene un peso discriminatorio en ellas, porque el patrono, a la hora de tener que asumir la mayor cantidad o el peso más alto de la remuneración de la mujer, esto viene a fomentar que no quieran contratar mujeres en edad reproductiva, porque esto les va a generar un costo elevado. Entonces, esta es un área que debe de revisarse y que debe de modificarse para que no obre en contra de las mujeres ¿verdad? Y los menores a la vez. En cuanto a la licencia de paternidad, tenemos que solamente, bueno, Guatemala, El Salvador y Nicaragua la contemplan con un periodo pues muy bajo, o sea, de 2 a 5 días, que es lo máximo que tiene Nicaragua, y siendo que Costa Rica y Honduras no lo contemplan del todo. Esto es un tema de mejora, por supuesto, en todos los países, dado que pues, la maternidad y la paternidad tienen que ser compartidas y el hombre debe de poder aportar, ser parte, y no tanto aportar, sino ser parte de ese desarrollo del menor, viéndolo desde el ámbito de los derechos de la mujer, pero también de los derechos de los menores. En el caso específico de Costa Rica, si bien no se contempla en la actualidad, existe un proyecto de ley, ahora el proyecto de ley de empleo público, que contempla una licencia para los hombres de 1 mes, pero dentro de los empleados del sector público.
todavía no se tiene regulado esto en el ámbito privado, entonces ese sector quedaría desprotegido todavía. En cuanto al periodo de lactancia, tenemos que, pues todos los países contemplan de alguna manera este periodo, siendo Guatemala quien lidera con hasta 10 meses posteriores al parto. Pero Costa Rica, si bien se contemplan 3 meses, con dictamen médico se puede extender todo el tiempo que el menor esté amamantando. En cuanto a las salas de lactancia, pues vemos que todos los países de alguna manera lo contemplan, si bien Honduras y Costa Rica lo establecen con grupos de empresas que tengan 20 o 30 trabajadores o más, ¿verdad? En los demás países igual se contempla que ya hay una conciencia, pareciera haber ya una conciencia generalizada en cuanto a la necesidad de proveerle a las madres ese espacio seguro, privado, para que puedan ya sea amamantar o bien pues extraerse la leche para sus pequeños. Adelante, Jessie. Ok, en cuanto a la autonomía económica y las leyes de cuidado y pensiones, digamos, esta filmina está bien cargada. Hay unos, los highlights más importantes son que El Salvador y Nicaragua traen los temas de autonomía y leyes de cuidado desde su constitución, ¿verdad? Lo cual refleja una sensibilidad en dichos países, pues lo contemplan en la Carta Magna. Sin embargo, después pareciera ser que se quedan cortos en establecer leyes especiales que vayan más allá y que vayan acorde con, ¿verdad?, con las necesidades de las mujeres. En El Salvador y en Honduras solo existen una o dos leyes, aparte de la ley del Seguro Social, que, ¿verdad?, son leyes que son casi que básicas, ¿verdad?, de derechos humanos. Entonces ahí vemos una necesidad de refuerzo en estas dos jurisdicciones. Costa Rica y Guatemala llevan el liderazgo, sin embargo, es importante rescatar que a pesar de que llevan el liderazgo en leyes especiales, sí hay convenios e instrumentos internacionales que están todavía pendientes de ratificar en los países que protegen precisamente esta economía, esta autonomía económica para las mujeres, tales como el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares o el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, o el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Adelante, Jessie. Ok, en cuanto a la autonomía física y las leyes de violencia y salud reproductiva, que este es un campo muy importante y de mucha trascendencia para las mujeres, vemos como línea común en casi todos los países, a excepción de Honduras, que está un poquito más por detrás. Que encontramos leyes especiales en cuanto a la planificación, a la violencia, al femicidio, a la violencia sexual o a la discriminación. En el caso de Nicaragua vemos que se concentran estos temas mayoritariamente dentro del Código Penal, ¿verdad? Pero no habiendo leyes especiales. Costa Rica es el que lleva, en el caso, bueno, pues ser nosotros el país, nuestro territorio. Tenemos algunas leyes importantes que se ha ido avanzando, como es, por ejemplo, la ley 9877 contra el acoso sexual callejero, que esta es una ley bastante reciente que ha venido a tratar de poner un alto a esa violencia que viven las mujeres en el día a día y sin razón. A todos, bueno, a mí me tocó de adolescente y vivir muchas experiencias tanto mías como de mi familia, mis familiares mujeres, de
el temor de salir a la calle sin que le gritaran a uno alguna vulgaridad, alguna obscenidad, que lo tocaran, le agarraran de verdad cualquier parte privada y con ese temor que tienen las mujeres de salir y de exponerse. Esta ley aquí en Costa Rica ha sido bastante efectiva, lo hacen también se ha coordinado con la policía en el centro de San José, principalmente donde están ahora enfocados y se tratan como delitos de fragancia y han tenido resultado en cuanto a abusos. Se han hecho entrevistas, las mujeres que frecuentan en la zona central, el casco de San José, dicen sentirse un poco más protegidas o más seguras. Y bueno, pues esto es un paso adelante, digamos, en estos temas. También tenemos una ley que a mi juicio es sumamente importante, que es la ley 9406, que es la ley en contra de las relaciones impropias, que esto es algo que históricamente se tenía como natural, ¿verdad? Como bien, un adolescente que se casaba con un adulto. Y esta ley viene a regular este tema, o sea, los menores de entre 13 y 15 años, adolescentes, no pueden contraer matrimonio con un adulto que sea 5 años mayor, o adolescentes entre 15 y 18 años con un adulto que sea 7 años mayor. Así también regula y se establece que no son propias ni normales las relaciones entre familiares, ¿verdad? Estos adolescentes y familiares. Y esto viene también a poner un orden en situaciones donde los menores, y las mujeres, si estamos enfocadas en el género de la mujer, pero viéndolo como una generalidad, los hombres y las mujeres menores de edad vienen a tener una tutela especial en este sentido. Adicionalmente y más recientemente, aparte de lo que tenemos ahí plasmado, ahora justo el 17 de marzo se aprobó en segundo debate la ley en segundo debate, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, con el expediente 21.793. Esta ley lo que viene a hacer es a dar un ámbito más amplio de la protección para los femicidios, elevándose las penas de 20 hasta 35 años para aquellas personas que agredan o den muerte a sus esposas, a sus compañeras, a sus compañeras sentimentales, a sus parejas. Y existe también otro proyecto que se rescató justo esta semana de ser archivado en la Asamblea Legislativa, que es para el que se pretende castigar con cárcel la violencia política contra las mujeres. Es una ley nueva, una ley nueva que debe ser aprobada, viene discriminación para las mujeres que ocupan cargos públicos, ¿verdad? Políticos, limitarse sus reincorporaciones posterior a una maternidad, o asignar a mujeres políticas a realizar actividades que reafirmen estereotipos, por ejemplo. Entonces, esta es otra ley que nos viene, que tenemos aquí en Costa Rica, que todavía está rescatada, está, digamos, en curso, no sabemos si va a ser aprobada o no, pero sí hay una sensibilidad a lo interno de protección hacia las mujeres. Pues, obviamente dentro de las empresas también lo aplica. Adelante, Jessie. Ok. En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones y leyes de cuotas y paridad, tenemos que, salvo Guatemala, que no lo contempla de ninguna manera, todos los países tienen sus leyes que establecen un mínimo de cuotas para participación. En el caso de El Salvador y Honduras, tiene un 30%, y Costa Rica y Nicaragua un 50%
de participación de las mujeres dentro de partidos políticos o elecciones populares. Este tema de las cuotas es un tema que algunas personas lo comparten, otras consideran que no. Sin embargo, considero yo a título personal que las cuotas vienen a ser una antesala a la igualdad que buscamos. Hasta tanto esto no se dé naturalmente. O sea, las luchas hay que darlas de manera que vayamos rompiendo estructuras, vayamos creando esa conciencia, esa sensibilización de la igualdad como debe de ser, y quizás entonces podamos pensar que no vamos a necesitar necesariamente una imposición de cuotas para que las mujeres puedan tener un acceso de igualdad a puestos políticos o en juntas directivas, pero hasta tanto esto no sea algo ya incorporado en la cultura, en la humanidad, las cuotas vienen a jugar un papel importante para que las mujeres podamos tener ese acceso. Hasta aquí mi parte, le cedo la palabra a Andrés. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todos y todas. A continuación, lo que queremos mostrarles a ustedes es que, además del marco legal que nos acaba de decir Fabiola, hay todavía un gran espacio en el cual tenemos que avanzar, que tenemos que crecer, porque la idea en todo esto es no esperarnos con los brazos cruzados a que dentro de 100 años logremos la equidad entre hombres y mujeres. La idea es ojalá poder acortar ese plazo. Y este es un trabajo que, una identificación de legislación discriminatoria que ha realizado mujeres y la Secretaría General de Iberoamérica, donde ha logrado identificar alguna normativa que debe de ser, ojalá, aprobada o debe de pronto ser modificada. Algunas de estas ya nos las mencionó Fabiola, que es, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la ratificación de los convenios de la OIT 183, 189, 190. En el caso de El Salvador, Honduras e incluso Nicaragua, no se ha aprobado el protocolo de la CEDAW, protocolo que lo que pretende es la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En el caso de Costa Rica, y también se repite en el caso de Honduras, no se ha aprobado el convenio 156 de la OIT, que tiene como propósito regular lo que es el tema de los trabajadores con responsabilidades familiares. Y sobre este tema vamos a hablar ahorita un poquito más a profundidad, porque vamos a identificar que esto es algo necesario que debemos de resolver para poder eliminar algunos de los obstáculos que están impidiendo que las mujeres, muchas mujeres, se puedan incorporar a la fuerza laboral y a la industria o creadores de riqueza, pero además les genera una recarga, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí, es muy importante, y creo que Fabiola lo mencionaba claramente, cuando tenemos algunas normativas que generan alguna condición especial hacia las mujeres, a veces esa condición genera un peso económico sobre el empleador, lo cual hace que el empleador se sienta reticente a contratar mujeres. Y lo que se ha pensado es que lo que hay que hacer no es eliminar esos privilegios, sino más bien equilibrar la cancha. Y por eso es que entonces se ha considerado necesario, como es en el caso de Costa Rica, la adopción de una licencia de paternidad, no solo para equilibrar la cancha a nivel laboral, sino también para, como el propósito mismo tiene, es que los hombres participen de los primeros días de la atención al menor recién nacido. También incluso se procura, tanto en varios países de Centroamérica, que ojalá las licencias de maternidad se extiendan a las 14 semanas, que son aproximadamente arriba de 90 días, para que sea acorde a lo que establece el convenio de la OIT. Es muy importante, y en algunas de las figuras lo podrán ver ustedes, que se habla de un tema de que, por ejemplo, en Guatemala el artículo 89 del Código de Trabajo, en el caso de Costa Rica el artículo 167, ambos del Código de Trabajo, se nos habla de que también hay que hacer una modificación en la conceptualización de lo que es la remuneración por trabajos iguales.
Actualmente se maneja ya no un concepto donde se dice tiene que haber una remuneración igual para trabajos iguales. No, ahora se maneja un concepto que es un pago igual para trabajos con igual valor. Y para explicar esto, hay un ejemplo que nace en un proceso judicial de Londres, en el que una empresa tenía un almacén y además del almacén tenía una tienda. Resultaba ser que en el almacén, como tenían la necesidad de acomodar mercadería y demás, y eran trabajos relativamente pesados, se le pagaba a los hombres, que eran la mayoría los que trabajaban en el almacén, una suma superior, a diferencia de las trabajadoras o colaboradoras que trabajan en la tienda del almacén. Se presentó una queja de las trabajadoras de la tienda alegando de que al final de cuentas la unidad económica era la misma y de forma tal de que el trabajo que ellas realizaban contribuía exactamente de la misma forma que el trabajo que tenían los hombres, y se consideró que tenían razón, y por lo tanto entonces se determinó que si el trabajo que realizan las mujeres contribuye en valor igual al trabajo que realizan los hombres, aunque no sea igual, que las funciones no sean las mismas, tienen derecho a recibir el mismo remuneración. Y eso está rescatado en el convenio 100 de la OIT, que ha sido suscrito por muchos países centroamericanos, pero no ha sido aún trasladado a la normativa respectiva. Sí es muy importante también mucha normativa que originalmente se generó, especialmente en códigos de trabajo, que era normativa proteccionista o nació como una idea proteccionista, pero al final de los años nos hemos dado cuenta que dejó de ser una normativa proteccionista para convertirse en una normativa que genera limitaciones al acceso de trabajo de las mujeres. Me doy a explicar en esto. Mucha de la normativa, por ejemplo, laboral, dice que las mujeres no deberían de participar en trabajos que se consideren insalubres o peligrosos. Si nosotros hacemos un pequeño barrido de lo que se puede considerar trabajos insalubres, un listado de trabajos insalubres, nos damos cuenta que en realidad hay muchos de esos trabajos que perfectamente pueden ser desempeñados por las mujeres. Es decir, que exista una normativa que impida a las mujeres poder participar de esos trabajos, en realidad genera un obstáculo innecesario, y más especialmente tomando en consideración la época en la que nos encontramos. A modo de ejemplo, por ejemplo, trabajos que se consideran peligrosos es la fumigación de campos agrícolas. Muchos de ustedes podrían considerar, mire, es que eso sí, efectivamente puede ser un trabajo peligroso, pero eso no significa que una mujer no lo pueda realizar. Y así hay muchos trabajos, incluso, por ejemplo, trabajo de oficiales de seguridad por ejemplo, en condominios, empresas y demás, que en algunos de los casos se consideran también peligrosos o insalubres. Y esos son trabajos que perfectamente las mujeres podrían realizar y que lamentablemente no lo están haciendo porque hay una normativa que se los impide, o porque los patronos, por disposiciones de la norma, porque les dicen, bueno, si usted igual las contrata, tiene que contratarlos por menor tiempo, entonces desmotiva que puedan ser contratadas para la realización de estas tareas. Repito, esto en el marco de la pandemia en la que nos encontramos, donde las mujeres han sido una de los grupos que se ha visto más afectado con un tema de desempleo, es necesario que le metamos mano porque estamos impidiendo que las mujeres puedan incorporarse a mayores actividades productivas y generadoras de riqueza. Y esto lo vemos en el plano normativo. La siguiente, Irmina, también nos damos cuenta de que hay una intención política que se ha plasmado en ciertos planes de igualdad, que también han sido rescatados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Y si bien en Nicaragua todavía no hay un dato preciso, sí existe un dato preciso en lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa para mencionar una situación que es importante. A veces nos damos a hablar de que hay algunos países que están un poco más avanzados que otros. Lo que pasa es que también tenemos que caer en la realidad de que hay algunos países que tienen retos más grandes que otros. Me voy a detener un segundo en lo que es el caso particular de Guatemala. Guatemala es un país que socialmente y culturalmente es un poco menos homogéneo, dado que existe una gran multiplicidad de etnias o poblaciones originarias.
Y cuando leemos esta Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad y Oportunidades del 2008-2023, se expresa en forma clara que hay varios grupos culturales entre los cuales se identifican mayas, garífunas, chincas y mestizas. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien en una sociedad como la nuestra, actualmente en la sociedad en la que yo me muevo, que es la costarricense, hay grupos, hay diferencias de grupos, la sociedad es un poco más homogénea. Sin embargo, cuando ya tenemos que tratar con etnias de poblaciones originarias, o mejor conocidas antes como aborígenes, se genera un reto importantísimo, que es cómo llevar estas nuevas políticas a sus culturas y que no se entienda que esto es una violación a las culturas propias autóctonas de estas etnias. Entonces, sí quería hacer esta observación porque la situación de todos los países no es la misma y lo vemos ahorita con este ejemplo que les estoy mencionando de Guatemala, que hay retos muy importantes que a veces hacen que este crecimiento hacia una nueva entendimiento de lo que es la identidad y la implementación de la igualdad de las mujeres se torna un poco más difícil. Sí es muy importante mencionar que en planes de equidad en El Salvador hay cosas muy interesantes, muy interesantes, que ya se empiezan a identificar como por ejemplo la autonomía de la economía de la mujer, es decir, se planea y se plantea la posibilidad de que la mujer sea económicamente autónoma y por lo tanto se busca generar inserción de la mujer en actividades productivas que le permita precisamente esa autonomía económica sin tener que depender del hombre. En relación al tema de salud y reproducción sexual, se menciona, a pesar de que, bueno, se menciona que el respeto a su autonomía y libertad de decidir sobre su cuerpo y su salud. No estamos hablando en este momento y no se menciona en esa oportunidad nada sobre el tema de posibilidad de interrupción de embarazo, como se conoce que es el aborto. No es un tema que está mencionado. Es más, en ninguno de los planes se menciona eso como una posibilidad. Sin embargo, sabemos que eso es un tema que está en la corriente, en el debate de algunas naciones. Sí es importante mencionar que hay algunos países que están un poquito más rezagados en algunos conceptos, como por ejemplo, sin mencionar el país, hay un país que menciona que dentro de sus objetivos está implementar mecanismos que permita decidir sobre el espaciamiento de sus embarazos. Es decir, hay una política, es necesario implementar una política para que la mujer pueda identificar cuál es el espaciamiento de embarazos, lo cual en algunas otras naciones esto ya es un tema completamente superado, lo cual lo que nos hace entender es que siguen existiendo diferencias en el avance hacia estos propósitos, hacia lograr estos objetivos. En el caso de Costa Rica particularmente, todos los planes se mueven por ejes y en el caso de Costa Rica son 4 los ejes principales. El primero de ellos es cultura, generar una cultura que respete los derechos para la igualdad. Y eso se logra a través de la eliminación de patrones socioculturales discriminatorios, violentos, disipando estereotipos y actitudes sexistas. Y mucha de la normativa que nos mencionaba Fabiola ahora va precisamente encaminada a este propósito. El segundo eje, muy importante, el tema de distribución de tiempo. Así se llama el tema de distribución de tiempo. Y aquí lo que nos dice el plan en Costa Rica es que históricamente se ha identificado de que hay una distribución del trabajo por sexo. Y cuando nos hablan de esta distribución del trabajo por sexo, se identifica con claridad de que no hay una corresponsabilidad, entiéndase, una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en lo que son los trabajos domésticos y de cuidado. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, el hecho de que el hombre no contribuya a los trabajos domésticos, incluso a los trabajos de cuidado, provoca que entonces esos trabajos históricamente ha quedado relegado a las mujeres. Entonces, si las mujeres se han visto obligadas a cumplir con ese trabajo, entonces eso se convierte en un obstáculo para poder accesar al mercado laboral. Porque primero van a tener que desarrollar con ese trabajo. Y para aquellas que, además de que están en el mercado laboral, tienen ese deber o creen tener ese deber, mal dicho, de forma innata, lo cual no es cierto, se les genera una sobrecarga de trabajo. Y eso ya está debidamente estudiado, donde, obviamente, encuestas que se han hecho,
se nota cómo las mujeres que ya están inmersas en el mercado laboral trabajan muchísimas más horas que los hombres, porque una gran porción del trabajo que realizan las mujeres es trabajo no remunerado. Y lamentablemente no existe una corresponsabilidad de los hombres para poder contribuir con estos trabajos llamados no remunerados o trabajos de cuidado o trabajos domésticos. El plan Costa Rica lo que dice es que tiene que haber una mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico no remunerado y tiene que generarse una política, una educación en las escuelas para que eso ocurra. Les hago una pausa porque esto es un tema que hablamos en otra conferencia y es que si ustedes en sus casas han escuchado la siguiente frase, mami, ¿qué hay de comer hoy? Y ustedes no han escuchado esa frase, que se la digan al padre, al progenitor, significa que hay una carga mental sobre la mujer en relación a lo que es el trabajo doméstico y que no está siendo compartida entre los niños. Lo ideal sería que tanto los niños puedan decirle a su padre, papi, ¿qué es lo que hay de comer hoy? Y no recaiga esa responsabilidad necesariamente en la mujer. Y eso como uno de muchos ejemplos que se podrían dar. Poner cuidado con eso. El tercer tema es la distribución de la riqueza. Se incorpora, como les decía antes, el tema de El Salvador sobre el tema de la autonomía económica. Se busca el acceso de recursos productivos y recursos financieros. Y incluso se aspira a que haya un acceso y control de la propiedad en manos de las mujeres, acceso a educación técnica, tecnológica y científica, y muy importante, que a veces nos olvidamos de esto, que también se procure mecanismos de mitigación y adaptación en casos de emergencia. Y estamos precisamente viviendo eso en este momento, cuando vemos que un gran número de mujeres han sido desplazadas de la mano de obra fuerte laboral, precisamente por la atención de particularidades específicas que han venido o que se han presentado con la pandemia. Como último punto de la política o planes de igualdad que tiene Costa Rica es la distribución del poder. Lo mencionaba ahora Fabiola. Se procura que exista paridad en puestos de elección y designación de cargos. Incluso hoy creo que salió publicado en Mujeres, una página que tiene en Instagram, que Costa Rica tiene un 52% y solo hay 13 países que rebasan el 50% de distribución de puestos. Sin embargo, eso no significa necesariamente que se ha logrado llegar a la meta, porque la meta no es necesariamente llegar al 50%, es lograr que las mujeres lleguen también a los puestos de toma de decisión. Leía yo un artículo que decía, si las mujeres contribuyen, tomando en consideración la distribución poblacional, que casi es un 50% hombres, 50% mujeres, y decían, si las mujeres contribuyen con el 50% en el pago de los impuestos, las mujeres también tienen que contribuir o participar, perdón, en cómo se gastan esos impuestos. Y por lo tanto, entonces tienen que estar en puestos de toma de decisión para que también sean partícipes de la distribución de esa riqueza que llega a manos del Estado. Es muy importante nada más determinar de que estos son políticas que tienen un desarrollo en el tiempo y como les decía al principio, la idea es acortar esa brecha, de que no nos quedemos a la espera de que dentro de 100 años logremos ver realizado este objetivo de igualdad entre Jessica. Muchas gracias, Fabiola y Andrés, por este importante análisis comparativo de la región centroamericana. Les recuerdo que cualquier pregunta nos la pueden compartir. Tienen un botón abajo en sus pantallas de preguntas y respuestas y cualquier comentario o pregunta nos la pueden compartir por ahí. Pasamos a la segunda parte de nuestro webinar y le cedo la palabra a Gabriela Mata de ONU Mujeres. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a este webinar y quisiera agradecer muchísimo también la iniciativa de Consortium en organizar conjuntamente este espacio y además por todo el trabajo que hicieron Andrés, Fabiola, Valeria y Jessica, tanto en la organización como en la revisión esta tan exhaustiva de normativa que hay en nuestros países de Centroamérica. Espero que haya sido muy valioso para ustedes escuchar este análisis y barrido gigante que hicieron de legislación y de normativa en este tema.
Voy a pasar a hablarles un poco de los principios de empoderamiento de las mujeres. Sé que algunas de las personas que se nos han unido el día de hoy son de empresas que ya han firmado estos principios, entonces quiero darles una cordial bienvenida, pero también a las personas que trabajan en empresas que todavía no conocen esta iniciativa, con mucho gusto pueden acercarse a mí, al programa, podemos contarles un poco más sobre los principios y ojalá se nos unan a este esfuerzo por promover la igualdad de género en el sector privado. Bueno, ¿cuál es la realidad que queremos cambiar? Estos son datos pre-pandemia de COVID. Sabemos de que las brechas han aumentado incluso un poco más ahora en el contexto de la pandemia, pero en general observamos que a nivel global ya las mujeres superan a los hombres en participación en la educación superior. Ya más mujeres se gradúan de ciertos niveles de educación superior, de ciertas carreras. Sin embargo, como pueden ver, la brecha en participación laboral sigue siendo gigante. Y vemos que incluso han habido retrocesos en el contexto de la pandemia, donde muchas mujeres han salido del mercado laboral, ya sea por necesidad, por aumento de labores de cuidados y de trabajo no doméstico, perdón, doméstico no remunerado, y o porque han perdido sus empleos y les ha sido muy difícil conseguir un empleo. Vemos que durante la pandemia las brechas en tasas de desempleo se han aumentado. En el caso de Costa Rica, en los meses más afectados, la tasa de desempleo de mujeres llegó a un 30%, casi el doble de aquella de los hombres. Entonces, esto es algo que nos alerta además que no solo existían ya brechas, sino que estas brechas se están ampliando en este contexto. Y desde las mujeres decimos que realmente el involucramiento de las mujeres en la economía es esencial para la recuperación, para que haya más crecimiento económico, pero además para que haya una recuperación que nos lleve a un mundo más inclusivo. Muchas de estas brechas, como comentaba, en el mercado laboral están ancladas también en estos temas que comentaba Andrés, que todavía hay una carga desigual en cuanto al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en los hogares. Entonces, mientras no se equipare un poco esto, haya mayor corresponsabilidad, pero además servicios de cuidado que sean accesibles para las personas, nos va a costar mucho revertir estas desigualdades estructurales. Y vemos que las mujeres además tienen dificultades de acceder a los puestos de toma de decisiones en las empresas, además de que persiste una brecha salarial. Y estas barreras de acceder a puestos de decisiones son todavía más grandes según aumente el nivel de toma de decisiones en las empresas. Vemos que a nivel global, aproximadamente el 5%, solo el 5% de CEOs en las empresas del índice de Standard & Poor's 500 son mujeres, lo cual es un porcentaje bajísimo. Jessica, pasamos, por favor. Y aquí hay un gráfico que permite demostrar qué tan grande es esta brecha. Este es un gráfico que publicó hace unos años el New York Times, realmente muy revelador, que muestra que de las empresas, un poco más del índice de Standard & Poor's 1500, hay más gerentes generales llamados John o David que la suma de todas las mujeres. Es realmente impresionante ver cómo el poder en ciertas organizaciones del sector privado grandes sigue concentrada en manos de hombres y a las mujeres les cuesta muchísimo llegar a estos puestos. Por favor, pasamos. Bueno, y como mencionaba Jessica, según el último informe del Foro Económico Global, la brecha global de género al ritmo actual duraría prácticamente 100 años de encerrarse. Esto, y además este informe lastimosamente es pre-pandemia. Sabemos de que brechas han aumentado. Esta cifra va a aumentar según probablemente el próximo informe, porque hemos visto retrocesos en temas muy importantes. El tema económico es particularmente crítico en este contexto, pero además, como ven aquí en este gráfico, la brecha en la dimensión de participación económica no es la más grande. Esa brecha es la más grande, es la de participación política. Sin embargo, el informe sí resalta que la brecha en participación económica ha sido tan lenta en avanzar que es la dimensión que más tiempo duraría en cerrarse. Y están calculando que serían 257 años.
al ritmo actual. Eso simplemente es inaceptable. Estamos hablando de muchas generaciones de mujeres que no van a ver la igualdad en la participación económica, y realmente tenemos que hacer esfuerzos por ayudar a cerrar esta brecha, y todos desde nuestros respectivos lugares podemos ayudar, desde nuestras respectivas empresas, posiciones, podemos trabajar a lo interno y a lo externo para ayudar a cerrar estas brechas más rápido. Jessica, por favor, pasamos. Bueno, ¿y por qué se debe reducir la desigualdad de género? Bueno, hay razones éticas muy importantes, es lo correcto, es una cuestión de los derechos humanos de las mujeres, pero también hay razones instrumentales. Permite aprovechar mejor los talentos, utilizar mejor los recursos. Simplemente no tiene sentido para las sociedades no aprovechar el talento del 50% de su población. Lleva mejores resultados sociales, impulsa un mayor crecimiento económico, ahora les voy a enseñar algunas cifras, y además hay evidencia de que los países con menores desigualdades tienden a ser más pacíficos y democráticos. ¿Pasamos? Y aquí algunas cifras que muestran que realmente la igualdad de género no solo es lo correcto, sino que es una buena decisión económica para las empresas. Como les hablaba, realmente si se cierran las brechas de género se podría aumentar el crecimiento de la economía. Según el Foro Económico Global, hace unos años calculó que reducir en un 25% la brecha de género incrementaría el PIB mundial en 5.3 trillones al 2025. Hay otras estimaciones de McKinsey que en un segundo les voy a enseñar, pero además a nivel de empresa hay múltiples estudios que muestran que las empresas más inclusivas y con políticas a favor de la igualdad de género suelen ser más exitosas y tener mayor rentabilidad. Nada más hay que considerar de que las mujeres controlan el 65% del gasto de los hogares, según algunas estimaciones. Hay otras estimaciones que dicen que estoy a más. Las mujeres toman muchísimas de las decisiones de compra en sus hogares y tienden a preferir empresas que son responsables, que se ajustan a sus necesidades, pero además tienden a favorecer empresas que saben que tienen buenas políticas a favor de las mujeres. Las mujeres tienden a tener patrones de consumo muy responsables, o al menos ponerle atención a dimensiones sociales del actual de las empresas. Sabemos además de que las empresas con mayor diversidad suelen ser más innovadoras y pueden generar hasta un 38% más de beneficio. Y que también en puestos de toma de decisión, las empresas con 3 o más mujeres en sus comités de dirección, según este estudio de Catalyst, obtuvieron hasta un 84% más de tasa de retorno. Pasamos, por favor. Aquí les voy a mostrar otros datos que muestran también que otras estimaciones, estas de McKinsey Global Institute, que muestran que si se cierran las brechas de género, se calcula un mayor crecimiento mundial. Estas son calculando que se cerraran las brechas entre hombres y mujeres al 2025. Y la estimación es que el PIB mundial sería un 26% mayor, y este aumento, esto era mayor en regiones con mayores desigualdades. Entonces en América Latina sería un aumento de un 34%. Este es crecimiento que en el periodo de recuperación de la pandemia simplemente no nos podemos dar el lujo de perder. Entonces hay que hacer un esfuerzo por cerrar brechas y por además volver a incorporar a las mujeres que se salieron del mercado laboral en este contexto. Pasamos. Bueno, y esto también es crítico para lograr avanzar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda fue adoptada por los 193 países que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2025. Ya tenemos 6 años adentro. Realmente es una agenda súper ambiciosa. Nos quedan 9 años y el mundo se comprometió con avanzar estos 17 objetivos. Si ustedes ven, el objetivo 5 se enfoca en la igualdad de género, pero además la igualdad de género fue transversalizada a lo largo de estos 17 objetivos, lo cual significa que todos tienen metas específicas e indicadores que buscan medir el cierre de brechas. Entonces, es una agenda tan ambiciosa además que está formulada de tal forma que se reconoce que no solamente los gobiernos del mundo tienen que trabajar hasta esa agenda, pero también el sector privado de todos los países, la cooperación, la academia, la sociedad civil, y está formulada de esta forma. Entonces,
es muy importante que las empresas también piensen y estructuren planes de trabajo de cómo pueden contribuir con esta agenda. Pasamos. Y ahorita les voy a hablar de una herramienta que tenemos desde ONU Mujeres para ayudarles a contribuir a esta agenda, que es promovida por este programa, el programa Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, que es un programa conjunto entre ONU Mujeres OIT y financiado por la Unión Europea, que nos ha permitido apoyar a empresas en estos países que ven acá, particularmente en la implementación de los principios de empoderamiento de las mujeres, que es una herramienta que permite a las empresas para contribuir a la igualdad de género y contribuir así a el logro de la Agenda 2030. Pasamos por favor. Bueno, son 7 objetivos los que incorpora los principios de empoderamiento de las mujeres. El primero es la igualdad de género desde el liderazgo, que busca impulsar la igualdad de género desde el más alto nivel. Hemos visto que el compromiso al más alto nivel de toma de decisiones es crítico para permitir que las empresas realmente implementen acciones que permeen toda la organización y contribuyan a formar una cultura a favor de la igualdad de género. Entonces, aquí con este principio lo que se busca es que las empresas busquen tener mayor participación de mujeres en gobernanza a todos los niveles, también en el más alto nivel. Y una de las formas de avanzar hacia el cumplimiento de este principio es firmando los principios de empoderamiento de las mujeres. Pasamos, por favor. El segundo principio lo que busca es promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. Entonces, algunas acciones que pueden desarrollar las empresas son promover el trato equitativo entre hombres y mujeres, garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas trabajadoras, garantizar que tengan políticas de igualdad de oportunidades y de no discriminación, hacer diagnósticos para medir sus brechas, para medir el grado de avance, lo que han hecho, lo que podrían hacer, adoptar medidas correctivas, y aquí algunas empresas optan por cuotas o acciones afirmativas, otras empresas optan por tener estrategias más agresivas de contratar a mujeres, y otras empresas lo que hacen, por ejemplo, para ver temas de acceso de las mujeres a los puestos en su empresa, es garantizar, eliminar sesgos inconscientes en los procesos de reclutamiento. Y aquí el tema de los sesgos inconscientes es crítico, según el Foro Económico Mundial, es uno de los principales factores que no dejan a las mujeres avanzar en el mundo del trabajo y cerrar esas brechas. Todas las personas tenemos sesgos, el reto de que sean inconscientes es que nos es muy difícil realmente combatirlos. Sin embargo, hay que reconocer que todas y todos hemos sido criados en sociedades machistas, racistas, clasistas, que genera, y además somos bombardeados por un montón de publicidad, imágenes en la tele que nos llevan a reproducir ciertos estereotipos. Y tenemos que combatir esos sesgos que tenemos para garantizar que le estamos dando oportunidades equitativas a personas en toda su diversidad. Entonces, esas son acciones que pueden trabajar también las empresas en capacitaciones y sensibilizaciones internas y desarrollar además herramientas para tratar de buscar que esos sesgos no tengan un rol predeterminante en las decisiones que toman las personas. Pasamos por... El principio 3 nos habla de salud, seguridad de la fuerza laboral. Aquí algunas acciones que pueden realizar las empresas son garantizar que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud y que sean acordes a sus necesidades. El tema de brindar licencias de paternidad remuneradas y flexibilidad para padres y madres es muy importante. Sabemos de que en Costa Rica no hay legislación a favor de las licencias de paternidad, pero conocemos de que hay múltiples empresas que están por motivación propia tomando estas iniciativas. El tema también de la flexibilidad es crítica. Garantizar que los hombres en nuestras empresas se sientan con derecho y propiedad de pedir algún tipo de flexibilidad, de acompañar a sus hijos e hijas a citas médicas, a partidos de fútbol si es necesario, que una cita con una maestra o con un maestro. Eso es muy importante para promover esta corresponsabilidad de la que estamos hablando, sin la cual no vamos a poder revertir estas brechas estructurales que estamos viendo en el mercado laboral. El garantizar ambientes libres de violencia y acoso en nuestras empresas también es muy importante, y garantizar que los protocolos de seguridad y protección se ajusten a todas las necesidades. Muchos de estos protocolos están pensados
diseñados pensando en un hombre típico, y esto es un reto para las mujeres que tal vez no entramos en ese molde. En mi caso, por ejemplo, soy muy pequeñita, todas las sillas me quedan gigantes, por ejemplo, es incomodísimo. El tema de los carros, no sé si ustedes sabían que la seguridad, los mecanismos de seguridad de los carros están pensados para un hombre de tamaño típico en un país anglosajón, y esto pone a las mujeres en riesgo en caso de que sufran de algún accidente serio. Las mujeres tienen mayor probabilidad de morir en este caso porque todas las medidas y el diseño no está pensado para ellas. Entonces, este es un tema que pueden trabajar las empresas en sus protocolos de seguridad, pero además en diseñar productos y servicios para sus potenciales clientes. Jessica, pasamos, por favor. El tema de la educación y capacitación para las mujeres. Aquí las empresas pueden revisar que las mujeres efectivamente tengan acceso a los programas de capacitación que están ofreciendo, o incluso pensar si es necesario diseñar programas específicos para ellas. Hay algunas empresas que están trabajando en temas de liderazgo, que tienen redes de mentoría para las mujeres, o que tratan de prepararlas para que estén dispuestas a asumir mayor liderazgo y pasar al próximo nivel. Pasamos, por favor. El principio 5 nos habla del desarrollo de la cadena de valor. Entonces, aquí, ¿qué pueden hacer las empresas? Trabajar con sus suplidores, trabajar con sus clientes, comunicar, que este es un tema importante para la empresa. Hay empresas que han pedido a empresas de su cadena de valor que tratan de comprometerse con estos principios también. Hay empresas que desarrollan códigos de conducta. Hay algunas empresas que tratan de comprar más a empresas de mujeres y revisar su cadena de suministro, ver si es posible que sea más inclusiva, tal vez incluir más pymes, más empresas de personas de propiedad distinta, y variar eso para garantizar beneficiar a sectores más amplios de la población. El tema de las estrategias de mercadeo y comunicación son críticas, revisarlas para garantizar que hacia afuera también se estén promoviendo imágenes positivas de mujeres y de niñas. Por ejemplo, este webinar que el consorcio tuvo la iniciativa de organizar, en que le está brindando información valiosísima a sus empresas clientes, pero más al grupo de empresas con el que trabajamos desde las mujeres, me parece que es una excelente iniciativa desde este ámbito, porque está demostrando que es importante este tema para la empresa, pero además está brindando información útil a empresas y a personas con las que trabaja y colabora normalmente. Pasamos, por favor. Bueno, el principio 6 habla de la igualdad a través de la abogacía comunitaria. Esto también involucra la proyección de la empresa hacia la comunidad. Entonces, puedes revisar los programas que tenga de proyección a la comunidad para ver si efectivamente están contribuyendo a la igualdad de género, diseñar nuevos programas si tiene la capacidad de hacerlo. Si hace consultas a la comunidad, tratar de revisar que haya una participación igualitaria. Hay algunas empresas que brindan apoyos a programas, ya sea financiero o técnico, por ejemplo, programas de ONU Mujeres incluso. El tema de cómo diseña sus servicios y sus productos, considerando las necesidades de las mujeres, es crítico en este tema. Pasamos, por favor. Y el principio 7 ya habla de la medición y reporte de avances. Es muy importante para las empresas ir midiendo, ponerse metas, objetivos claros, medibles en el tiempo. Esto es muy importante porque sabemos que aquello que no se mide no se avanza realmente, no se toma tan en serio como esas metas que tenemos, con las que tenemos que cumplir y las que tenemos que ir midiendo el avance en el tiempo. Entonces, es muy importante esto y también estar comunicando estos avances. Puede ser a lo interno como primera medida, pero si se puede también a lo externo es fantástico para demostrar que esto sí se puede, que es un esfuerzo en el que se puede avanzar y que es realmente una empresa que está comprometida con hacerlo. Pasamos. Y bueno, ¿cuál es el proceso de implementación de esos principios? Se parte de este compromiso al más alto nivel, luego se pasa, ojalá, a un autodiagnóstico. En el caso de las mujeres tenemos una herramienta que se llama el Web Gender Gap Analysis Tool, que es una herramienta enfocada en estos principios y que además da ideas a las empresas de diferentes acciones que pueden implementar en línea con estos principios. Con base en el diagnóstico se traza un plan de acción y luego a la implementación y a la revisión de los resultados.
con el esfuerzo de que se trate de contribuir hacia la igualdad de género, hacia lo interno, en la cadena de valor y en la comunidad. Y Consortium es una de las empresas que ha estado en este proceso, ha recibido acompañamiento del programa Ganar Ganar y que ha estado haciendo esfuerzos importantes por implementar estos principios. No sé si Fabiola quisiera comentarnos un poco de algunas acciones que han realizado en esta línea. Claro, gracias, Gabriela. Sí, nosotros, bueno, ha sido un journey, un viaje interesante porque iniciamos de cero, ¿verdad? Hace un par de años, si mal no lo recuerdo. No había ningún tipo de política ni de, o sea, el tema no se tocaba. Se inició con la creación de un comité, ¿verdad? En el cual empezamos a trabajar y a conversar los temas de, ¿verdad? Los temas de equidad, de igualdad. Esto después se llevó a nivel regional y se fue canalizando mediante la dirección ejecutiva. Y entonces empezamos a crear una política de equidad de género. Se ha trabajado, la cual está ya en su proyecto final. No ha sido aprobada todavía por la Junta Directiva, pero ahí estamos ya en ese último paso. Hemos trabajado también con estos principios justamente en temas de sensibilización, con charlas, lo que mencionaba ahora Gabriela, de los sesgos, que es interesantísimo, ¿verdad? Que no, sin apuntar dedos ¿verdad? Y ser calcitrantes en juzgar a las personas, muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Por qué motivo nos comportamos de una manera discriminatoria o tal. Hemos hecho algunos webinars al respecto. Estamos todavía encaminados a lo que es la parte de la cadena de valor, que eso es quizás pues nuestra segunda etapa, todo lo que son las compras, digamos, a proveedores y contacto con la comunidad. Pero sí ha sido un trabajo en equipo importante, o sea, el trabajo en equipo ha sido fundamental. El apoyo de ustedes con todo el tema de las estructuras, de los principios, para poder uno tener la guía y el norte. Y a lo interno, el trabajo en equipo, especialmente, y tengo que hacer este reconocimiento, el tener compañeros y colegas hombres, como Andrés, que se adhieren a estos movimientos o estas iniciativas y lo apoyan desde el ámbito de los hombres. Ha sido fundamental para suavizar posturas y también que se vea como algo que debemos de trabajar todos juntos, ¿verdad, Andrés? No sé si querés vos aportar ahí tu parte. Vivimos en una sociedad compuesta por hombres y mujeres, y creo que esta es un problema, no me gusta llamar un problema, es la palabra que se me viene a la cabeza, que hemos venido arrastrando históricamente, y llega el momento de hacer el cambio. Llega el momento de hacer el cambio, llega el momento donde realmente añoro, y creo que muchos tenemos ese sentimiento, esa pasión de ojalá haber realizado el momento en que como sociedad podamos decir hombres y mujeres somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, tenemos las mismas libertades, etcétera, etcétera. Y eso implica entonces que tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar hombres y mujeres, hombro a hombro. Y también tenemos un reto nosotros los hombres de también entender cuál es nuestro rol. Y nuestro rol es también dar ese espacio, ceder nosotros ese espacio que hemos tratado de dominar y controlar y empezar a ceder nuestro espacio para que las mujeres se empoderen, lo tomen, lo lideren y nos lleve por nuevos caminos que probablemente sean sumamente interesantes. Así que a mí me gusta mucho no solo el lema de ganar, ganar, porque no es solo un lema, es que es una realidad. Cualquier empresa que apueste a esto tiene dos efectos. Un efecto interno que le permite tener a sus colaboradoras motivadas, sabiendo que tienen un espacio donde pueden desarrollarse profesional y personalmente. Y adicionalmente hacia afuera, y estadísticamente ya está comprobado, provoca una mejor producción.
la riqueza o la ganancia en la empresa se ve reflejada de forma tal de que los números mejoran, de forma tal de que no hay forma de perder con la implementación de este tipo de cosas. El consorcio se ha comprometido con esto, entiende que esto es algo que beneficia a todos y por lo tanto estamos en este esfuerzo y ojalá logremos consolidar esta política. Como lo mencioné antes, esto no es un esfuerzo solo Costa Rica, es un esfuerzo a nivel regional con las diferencias y retos que tiene la región, pero vamos hacia un norte claro y es, vamos a lograr que las mujeres se sientan en nuestra institución, en nuestra empresa, como un lugar seguro, un lugar donde pueden opinar, un lugar donde pueden encontrarse, donde pueden ocupar espacios de toma de decisión y donde puedan sentirse realizadas personal y profesionalmente. Muchas gracias, Gabriela, Fabiola, Andrés. Gracias por este espacio el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros durante esta hora. Y así llegamos al final de este webinar. Le agradecemos a todos los que pudieron acompañarnos. Esperamos que este webinar haya sido realmente de su provecho y le invitamos a iniciar o continuar reforzando el tema de igualdad de género en sus empresas. Muchas gracias por su participación y les deseamos a todos un feliz viernes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.